Hoy quiero contarte 3 historias de México que suenan increíbles, pero ¿en realidad lo son? Y una de ellas probablemente la creíste toda la vida. Recordemos que a veces la historia no necesita ser exagerada, porque ya es lo suficientemente rara por sí sola. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Bienvenidos a otra cápsula de bagaje cultural. Hoy les tengo 3 datos históricos para pasar el rato. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. El mito de hoy es Quetzalcóatl era un dios bueno y opuesto al resto. Muchas veces se nos representa a Quetzalcóatl como una figura casi perfecta, un dios de sabiduría, luz y civilización, como si fuera el bueno de la historia. Pero, como siempre, o como casi siempre, la realidad es mucho más compleja que esto. En la cosmovisión mesoamericana, los dioses no eran buenos o malos, eran fuerzas que creaban, pero también destruían. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, estaba relacionado con el conocimiento, el viento y desde luego la vida, pero también formaba parte de los ciclos de muerte y renovación. Como dato curioso, en algunos mitos, incluso Quetzalcóatl falla, duda y cae. No era un dios perfecto, era un dios humano en sus errores. Otro dato curioso es que los mayas le conocían como Kukulcán, pero era exactamente el mismo, la serpiente emplumada. El origen ni de aquí ni de allá. Hoy usamos esta frase para hablar de alguien que no pertenece completamente a ningún lugar, pero esta idea existe mucho antes de la conquista. En el mundo prehispánico, la identidad estaba fuertemente ligada al calpulli, a la comunidad, al origen. Perder esa pertenencia era quedar en un limbo social, sin raíces y lo más importante, sin protección, sin nombre. Con la llegada de los españoles, esta idea se intensificó con el surgimiento de los mestizos, personas que no eran consideradas ni españoles ni indígenas. Y así nace esa sensación que aún hoy expresamos, no ser completamente de ningún lado. Por último tenemos el hecho real. Los mexicas, que todo el mundo conoce como aztecas, creían que el mundo ya había terminado varias veces. Para los mexicas, este no era el primer mundo, ni el segundo, ni el tercero siquiera. Según su cosmovisión, vivíamos en el quinto sol. Pero, ¿qué significaba esto? La leyenda cuenta que los dioses crearon y destruyeron el mundo una y otra vez, intentando lograr una era estable. También ocurre algo similar en la Biblia, ¿no? El primer sol terminó cuando los hombres fueron devorados por jaguares. El segundo sol fue arrasado por vientos tan fuertes que convirtieron a los humanos en monos. El tercero desapareció bajo una lluvia de fuego. Y el cuarto se ahogó en un diluvio que transformó a las personas en peces. Cada mundo terminó en destrucción. Cada intento fracasó. Y entonces llegó el quinto sol, el nuestro, uno que, según ellos, también estaba destinado a terminar. El mundo actual, el de ellos, el de nosotros, era frágil, incierto y temporal. Un dato curioso es que para que este quinto sol existiera, los dioses tuvieron que sacrificarse y desde entonces los humanos tenían la responsabilidad de mantenerlo vivo. No era opcional, era necesario. Era una deuda y eso nos deja una idea inquietante. Quizá para ellos, el fin del mundo no era un evento futuro. Era un evento que había que evitar, con el sacrificio humano, de muchos tipos, y que a veces arrancaba la propia vida. Porque la historia de México no siempre es como la recordamos, pero siempre, siempre vale la pena escucharla. Y así, le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural. Al habla Tavo de Oz. Ha sido un placer charlarte hoy. Hasta la próxima, audionautas.